Con respecto al problemita número 5, tenemos la reacción química porque está igualado. Se van a acomodar los datos y en el primer inciso me dice que debo calcular el reactivo limitante. Y en el segundo me dice los gramos de cloruro ferroso que se forman. Significa que deben hacer los pasos a seguir para conocer el reactivo limitante, calculando los gramos del cloruro ferroso. De esa manera se van a contestar la primera pregunta y el inciso 2, diciendo cuántos gramos de cloruro ferroso se van a formar a partir de los 0,5 moles del sulfuro ferroso y cuántos moles se van a formar a partir de los 15 moles de ácido clorhídrico. Siguiendo esa receta de cocina que yo les he enseñado, se acuerdan que teníamos que ver el resultado más chico, o sea, 63,5 gramos de cloruro ferroso es la cantidad de sal que se forma y es a partir del reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? Por consiguiente, el sulfuro ferroso. Por consiguiente, el reactivo que está en exceso es el ácido clorhídrico. Ya hemos determinado quién es el reactivo en exceso, por consiguiente ahora vamos a calcular los gramos de reactivo que quedan sin reaccionar, donde era la resta entre los gramos totales menos los gramos que reaccionan. Y a mí de dato me da los moles. Significa que lo hago una conversión estequiométrica de esos moles a gramos. Bien, o sea, esos 15 moles equivalen a 547,5 gramos de ácido clorhídrico. Y ahora debo calcular los gramos que reaccionan, bien, con el ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico que reaccionan con el reactivo limitante, que es el sulfuro ferroso. Entonces diciendo, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico reaccionan con los 0,5 moles del sulfuro ferroso? Significa que un mol de ese sulfuro ferroso reaccionan con 2 por el peso molecular del ácido clorhídrico. Una vez calculado los gramos de ácido clorhídrico que reaccionan, hago la diferencia entre los gramos totales y se calculan los gramos de reactivo en exceso que han quedado sin reaccionar. En base al problemita número 6, verifiquen y está perfectamente bien igualada la reacción química. Me da de dato los 200 gramos de cobre y son estequiometrías simples entre reactivos y productos. Bien, en la primera tengo que decir los gramos de ácido nítrico que reaccionan con los 200 gramos de cobre. Lo de arriba surge por estequiometría. 3 por el peso atómico del cobre van a reaccionar con 8 por el peso molecular del ácido nítrico. Cuando voy a la formación de los gramos de esa sal de nitrato cúprico que surgen a partir de los 200 gramos de cobre. Lo de arriba surge por estequiometría, 3 por el peso atómico del cobre van a formar 3 por el peso molecular de la sal. Con respecto al volumen del óxido nítrico formado a partir de los 200 gramos de cobre, lo de arriba va a surgir por estequiometría, 3 por el peso atómico del cobre, me van a formar 2 por 22,4 litros del óxido nítrico. Respecto a los moles de la sal formada a partir de los 200 gramos de cobre, lo de arriba surge por estequiometría, el peso atómico del cobre por 3 me van a formar 3 moles de esa sal. Y respecto al punto número 5, al inciso número 5, que me dice las moléculas de agua que se forman a partir de los 200 gramos de cobre, significa que 3 por el peso atómico del cobre me van a formar 4 por el número de Avogadro de moléculas de agua. Recuerden que siempre se debe multiplicar esa variable estequiométrica por el coeficiente estequiométrico que está en la reacción química. Una vez que he calculado todo, abro bien los ojos y veo cuál es la opción que me coincide. Respecto al problemita número 7, volvemos a tener un problemita de reactivo limitante, solo que en este caso
la reacción química está dentro del enunciado, porque me dice que reacciona ácido perclórico con hidróxido de calcio y me forma el perclorato de calcio, bien, más agua. Significa que debo hacer la fórmula de cada reactivo, de cada producto. Una vez que tengo esa ecuación química, igualo anteponiendo un 2 adelante del ácido perclórico y un 2 adelante del agua. Acomodo los datos, tengo 3 moles de ácido perclórico, tengo 4,8 moles de hidróxido de calcio y como en el inciso 2 me dice los gramos de sal obtenida, significa que voy a calcular el reactivo limitante ya haciendo el paso siguiente, siguiendo la receta de cocina que yo les he enseñado. ¿Cuántos gramos de sal voy a formar a partir de los 3 moles de ácido perclórico y cuántos gramos de sal voy a formar a partir de los 4,8 moles de hidróxido de calcio? Lo de arriba de la regla de 3 simples surgen por estequiometría. Eso quiere decir que 2 moles de ácido perclórico me van a formar el peso molecular de esta sal, que es 239, y 1 mol de hidróxido de calcio me van a formar el peso molecular de esta sal. Voy a ver los dos resultados y tenía que elegir el resultado más chico, que en este caso es 358,5. Eso significa que son los gramos de sal que se forman y que a su vez provienen del reactivo limitante, bien, que viene a ser el ácido perclórico. Por consiguiente, el otro es el reactivo en exceso. Quiere decir que el hidróxido de calcio es el reactivo en exceso. Y vamos al último inciso que me dice los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar. Bien, volvemos a lo mismo. Tenemos los gramos totales menos los gramos que reaccionan. Como tenemos los moles, hacemos una conversión estequiométrica de esos 4,8 moles de hidróxido de calcio para saber esos gramos totales y después sacamos lo que reacciona, diciendo cuántos gramos de hidróxido de calcio reaccionan con los 3 moles del ácido perclórico, que es mi reactivo limitante. Bien, lo de arriba surge por estequiometría. 2 moles del ácido perclórico reaccionan con 74 gramos de hidróxido de calcio. Una vez que he calculado lo que ha reaccionado, hago la diferencia entre los gramos totales menos los gramos de hidróxido de calcio que reaccionan con el reactivo limitante y saco lo que está en exceso, lo sobrante, lo remanente, bien, lo que no ha reaccionado.